Chicos, buenos días. El tema de hoy es funciones inyectivas, biyectivas, sobreyectivas. A petición de un grupo de estudiantes que me solicitó por medio de mi canal, lo vamos a hacer. Primero vamos a iniciar con funciones inyectivas. Cuando una función es inyectiva, se dice que una función es inyectiva cuando corresponde a cada elemento del conjunto de llegada, es decir, los elementos de Y, solo uno del conjunto de partida o elementos de X. Es decir, que a 1 le corresponde A 2 le corresponde B y a 3 le corresponde C. Y sí puede sobrar elementos en el conjunto de llegada. Ojo, sí pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. No pueden sobrar elementos en el conjunto de partida porque dejaría de ser función. Recuerden que los elementos del dominio de la función no pueden ni repetirse ni pueden sobrar elementos. Cosa que no pasa con el conjunto de llegada o el rango. Sí pueden repetirse los elementos y también pueden sobrar elementos. Entonces, cuando esto ocurre en el diagrama de Venn, se dice que la función es inyectiva. De forma gráfica, ¿cómo se reconoce una función inyectiva de forma gráfica? Hay un criterio que se llama el criterio de la recta horizontal. Les repito, el criterio de la recta horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes ven una gráfica, en este caso una función lineal, y mentalmente o imaginariamente trazan una línea horizontal, si esa línea imaginaria corta en un solo punto a la gráfica, se dice que es una función inyectiva. Ejemplo, si yo hago esto de manera imaginaria, corta en un solo punto a mi gráfica. Si lo hago acá abajo, corta en un solo punto. Cuando eso ocurre, se dice que esa gráfica, esa función es inyectiva. Voy a hacer otro ejemplo de una función inyectiva. Por ejemplo, una función cúbica también es inyectiva por lo siguiente. Hacemos el plano cartesiano y hacemos la gráfica. Esta gráfica corresponde a una función cúbica, que si hacemos el mismo criterio, aplicamos el mismo criterio de la recta horizontal, solo toca en un punto a la gráfica. Es sencillo de reconocer este tipo de funciones aplicando el criterio de la recta horizontal para cuando nos pongan a analizar o pongamos a analizar gráficas y nos dicen si es inyectiva o sobreyectiva. Eso en cuanto a la función inyectiva. Ahora vamos con las funciones sobreyectivas. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Cuando tenemos de igual manera x, y, tenemos elementos en el dominio, tenemos elementos en el conjunto de llegada. A cada elemento le corresponde uno y solo uno. Sí se pueden repetir los elementos del conjunto de llegada, pero no pueden sobrar elementos. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la función inyectiva, acá no pueden sobrar elementos y no importa que se repitan elementos en el conjunto de llegada, es decir, en elementos de los números correspondientes al rango de la función. ¿Cómo se reconoce esto de manera gráfica? Ojo, cuando esto ocurre, la función es sobreyectiva. ¿Y cómo reconocemos que una función es sobreyectiva con una gráfica o bien una gráfica? Sencillo. Cuando una función crece y decrece y pasa de positivo para X y negativo para Y, entonces se dice que la función es sobreyectiva. Ejemplo, esta función está acá abajo desde menos infinito. Viene a más infinito y hace curva suave cruzando el eje X. Sobre el eje X y bajo el eje X se dice que esta función es sobreyectiva. ¿Cómo lo reconocemos de manera gráfica? Con la recta horizontal que hacíamos hace rato, y esta vez ya no corta en un solo punto, sino que corta en 2, 3. Es una forma de comprobar o confirmar que la función es sobreyectiva, a diferencia de la inyectiva que solo cortaba en un solo punto. ¿Qué se dice o cómo enseño yo normalmente para que reconozcan? Se dice que sobreyectiva es porque está sobre el eje X, ¿no es cierto? Y bajo el eje X. De esa manera yo reconozco que una función es sobreyectiva solo con observar la gráfica. Cuando la función es biyectiva, cuando son las dos a la vez. Bi significa 2, de allí viene que la función es biyectiva. Vamos a hacer un diagrama de Venn. Aquí está X, aquí está Y. Vamos a poner los tres elementos, vamos a poner A, B y C. Y pasa esto. Esa función hasta allí, ¿qué viene siendo? Viene siendo inyectiva, porque a cada uno
le corresponde 1 y puede o no puede sobrar. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Sería o no sería función? Allí es donde viene la pregunta y es donde van a tener confusión. Esto ni siquiera es función. Es lo que ocurre cuando ustedes ven un diagrama de Venn y se empiezan a confundir. ¿Por qué esto no es función? Porque hace rato dije que los elementos del conjunto de partida no se pueden repetir. Y aquí si yo considero este par ordenado va a ser 2, A y 2, B. Es decir, se empieza a repetir. Voy a hacer aquí al lado otro diagrama de Venn para que vean la diferencia. X, Y, 1, 2, 3, A y B. Lo que va a ocurrir ahora es lo siguiente. Esa función que acabo de graficar será inyectiva, biyectiva o sobreyectiva. Primero voy a descartar que sí es función. 1 con A, 2 con B, 3 con B. No se repite ningún elemento del dominio, sí es función. Es inyectiva, para cada elemento de A corresponde 1 y solo 1. Se repite o no se repite. Pero ¿qué ocurre con la B? Llegan dos elementos del conjunto de partida, lo cual quiere decir que esta función es inyectiva, es sobreyectiva a la vez, y cuando eso ocurre se dice que la función es biyectiva. Repito hasta ahí. Primero, observo que en el dominio no se repiten elementos, por lo cual es función. Segundo, veo el conjunto de llegada y veo que cada uno corresponde al del conjunto de partida. Segundo, pueden o no pueden sobrar elementos. Como para cada uno corresponde uno del conjunto de partida, la función es inyectiva. Como se repite para un elemento el conjunto de llegada, la función es sobreyectiva. Y cuando ocurre eso, cuando son dos funciones a la vez, se dice que la función es biyectiva. Voy a hacer dos diagramas de Venn donde les voy a preguntar a ustedes qué tipo de función es y verán que es sencillo ya llegar a la conclusión. Tengo aquí un diagrama de Venn, acá va la función, este es X, este es Y, voy a poner A, B y voy a poner 1, 2 y 3. Vayan pensando qué tipo de función es. Hago otro diagrama de Venn. Aquí está X, aquí está Y. 1, 2, 3, A, B, C. Y hacemos esto. La primera, ¿qué tipo de función será? Ojo, no sobran elementos en el conjunto de partida, lo cual quiere decir que esa función sobra un elemento en el conjunto de llegada, por allí puede ser inyectiva, corresponde para cada uno de esos, entonces esta función es inyectiva. Por esas condiciones. Vamos con la función de acá, la número 2. ¿Será función inyectiva, biyectiva o sobreyectiva? ¿Qué tengo que observar primero? Los valores del dominio, que no se repitan. ¿Se repiten? Sí. El 3 se repite con B y el 3 se repite con C, lo cual quiere decir que ni siquiera es función. Esto solo es una relación. Mucho cuidado, no empiezan a confundirse ustedes cuando ven los diagramas de Venn. Voy a hacer un tercer gráfico. Y ustedes lo van a analizar y me dicen qué tipo de función es. 1, 2 y 3. A y los tres se relacionan con A. Primero, ¿sobran un elemento del conjunto de partida? No. ¿Se repiten? No. Por allí, eso quiere decir que sí es una función. Vamos acá. ¿Sobran elementos? No. Por allí viene diciendo que es inyectiva. ¿Viene con cada uno? ¿Se relaciona? Sí. ¿Se repite el valor de A? Sí. Es decir, esta función es inyectiva y biyectiva, sobreyectiva a la vez, perdón. Lo cual quiere decir que la función es biyectiva. Repito de nuevo. Observo el conjunto de partida. No se repiten los elementos, no sobra ninguno, sí es función, lo primero que hay que descartar. Segundo, voy al conjunto de llegada y veo que corresponde para cada elemento del conjunto de partida, un elemento del conjunto de llegada, me dice que es inyectiva. Se repiten los valores para un elemento del conjunto de llegada, lo cual me dice que es sobreyectiva. Y cuando eso ocurre, se dice que la función es biyectiva. Ahora voy a hacer tres gráficos de funciones y aplicando el criterio de la recta horizontal, vamos a ver qué tipo de función es, si son inyectivas, biyectivas o sobreyectivas. Hay algunas funciones que no son ni lo uno ni lo otro. Ya vamos a ver. Aquí tengo una gráfica.
que es una función exponencial. Por acá tengo una gráfica, algo así que puede ser una función polinomial. Vamos a ponerle esta número 1, a esta número 2. La primera, ¿qué tipo de función será? ¿Qué es lo que hay que hacer? La recta horizontal imaginaria toca en 3 puntos. ¿Qué quiere decir? Que esta función no es inyectiva, sino que es sobreyectiva. Y además, con el criterio que yo les dije que está sobre x y bajo x, me confirma ese resultado. La función número 2, el mismo criterio. Recta horizontal, un solo punto, no está sobre x, no está sobre y, solo está sobre x, intersecta un solo punto, entonces esta función es inyectiva. Cuando eso ocurre, la función es inyectiva. Recuerden cuando intersecta un solo punto haciendo la recta horizontal. Voy a hacer un tercer gráfico, que seguro los voy a sorprender. Voy a graficar una parábola esta vez. Pero sobre el eje X. Voy a ponerle como número 1. Esta función será inyectiva, biyectiva o sobreyectiva. Vamos a ver qué ocurre. Aplicando el criterio de la recta horizontal, me dice que no es inyectiva. Algunos estudiantes cometen el error de decir que es sobreyectiva. ¿Por qué no es tampoco sobreyectiva? Porque solo está sobre el eje X y no está bajo el eje X. Quiere decir que esta función no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Pero ¿qué ocurre con esta misma función si estuviese así? Es similar a esa curva, pero ya esta está sobre el eje X arriba y sobre el eje X y bajo, perdón, el eje X. Y si aplicamos el criterio de la recta horizontal, cumple con la condición de que es sobreyectiva. Bueno chicos, y con eso espero que haya quedado claro. Lo único que tienen que tener en cuenta es los elementos del conjunto de partida, los elementos del conjunto de llegada y el criterio de la recta horizontal. No se olviden suscribir a mi canal. Que pasen bien.